en esta travesía que estamos por el libro de Apocalipsis, llegamos a la cuarta iglesia. Y como dijimos, viene una espiral descendente desde Éfeso, pasando por Esmirna, llegando a Pérgamo, y ahora nos toca Tiatira. De todas las iglesias es la más pequeña, y de todas las iglesias es la que mayor volumen de mensaje tiene. Siendo la más pequeña es la que más se le escribe. Y es la carta más larga de las 7. Y como te dije, es a la ciudad más pequeña. Lo que estaba empezando a suceder en Pérgamo estaba siendo sembrado algo, pero en Tiatira ya había florecido. Y lo que vimos en Pérgamo, ¿cuál era lo que Dios condenaba? Es que estaba tolerando algunas cosas. No estaba siendo muy drástica en separarse del mundo, estaba permitiendo algunas cosas del mundo, estaba casándose en cierta manera con el mundo. Y cuando vemos la iglesia de Tiatira, pues Tiatira ya está celebrando. En Tiatira ya hay celebración. ¿Sí? Con Pérgamo se estaba casando en matrimonio con el mundo, con Tiatira ya hay celebración de bodas de oro, bodas de plata, etc. Entonces, esto es lo que va a suceder en Tiatira. Esta es una carta que muestra la profundidad del pecado al que conduce el compromiso con el mundo. Vamos a ver idolatría en gran escala, inmoralidad en gran escala, y lo peor de todo, toleración de ambos. Y lo triste es que no viene de afuera, viene de adentro. No es que esto a través de lobos rapaces, como Pablo lo menciona en Hechos cuando sale de Éfeso, sino que está suscitándose dentro de la misma iglesia. Es la iglesia de Tiatira. Así que vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a ver a partir del verso 18. Una iglesia que absorbió el pecado, vivió con el pecado, estuvo feliz de mezclarse con el pecado, y es la carta más larga de las 7 iglesias, escrita a la iglesia más pequeña, y de una manera es la más compleja también. Y vamos a tener que prestar atenciones a una serie de cosas para estar atentos, para poder entender. Normalmente hacemos esto cada domingo. Llegamos hasta un punto y enseñamos la mitad en la noche del mensaje a la iglesia, pero tal vez con Tiatira vamos a tener que usar 2 domingos para lograr explicar todo. Capítulo 2, versos 18, y solamente vamos a leer hasta el verso 20, nada más, aunque el mensaje está el verso 29, pero vamos a leer el verso 20. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite reunirnos con libertad y poder abrir tu palabra. Guíanos, enséñanos, ilumina nuestra mente y ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Gracias por la presencia del hermano Vicente, gracias porque ya está con nosotros, recuperado, pero aún falta, Dios, un total proceso en su salud, y ayúdale a que pueda lograr ello. Oramos por el hermano Samuel, que está en el hospital, rogamos que pueda ser atendido pronto y que también, pues, Dios, todo salga bien y que no pase más allá de un simple golpe. Dejamos todo en tus manos
Y oro, Dios, como cada domingo, donde tu palabra está siendo enseñada, sea glorificada, que traiga muchos, Dios, al arrepentimiento, que muchos, Dios, puedan confrontar su vida, su pecado y cambiarla, Dios. Del mismo modo, ruego por aquellos que hacen esta labor en el campo misionero, preserva sus vidas, preserva su salud, provee para sus necesidades. Te alabamos, Padre Santo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, es la carta más larga a una iglesia muy pequeña. Ahora, cuando leemos esta carta, Tiatira ha tolerado el pecado, ha tolerado actos de inmoralidad, ha participado con ídolos, como indica el verso 20. Dice, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No solamente lo había tolerado, sino que había permitido que una mujer que se llamaba Jezabel traiga esto a la iglesia. Y el Señor promete que va a juzgar, verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Dios está diciendo, el Señor está diciendo, a los que no tienen esta enseñanza, no va a imponerles otra carga. Acá hay una iglesia infiltrada por el error, una iglesia infiltrada por el pecado, una iglesia que no ha hecho nada al respecto, sino que lo ha permitido y está promovido dentro de la iglesia. Y la carta a Tiatira es una iglesia que principalmente se denota porque es una iglesia que tolera el pecado. Y esto nos lleva de vuelta a un entendimiento muy básico que encontramos en las Escrituras con respecto a eso, ¿no? Con respecto a la iglesia del Señor, que el Señor quiere que su iglesia sea santa, quiere que su iglesia sea intolerante al pecado en todos los sentidos. Entonces, la primera instrucción que tenemos sobre este punto en el Nuevo Testamento es en Mateo capítulo 18. El Señor, en realidad se menciona primeramente en el capítulo 16, el Señor diciendo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ellas. Pero en el capítulo 18 por primera vez tenemos una instrucción sobre la iglesia. Y la primera instrucción que podemos encontrar de parte del Señor en el capítulo 18 de Mateo es sobre si tu hermano peca, ve y repréndelo ¿qué? En privado. Y eso lo conocemos todos. Si no se arrepiente, si te escucha, dice en primer lugar, has ganado ¿qué? A tu hermano. Pero si no te escucha, ¿qué debes hacer? Lleva 1 o 2 contigo para que en boca de 2 o 3 testigos todos los hechos puedan ser confirmados. ¿Correcto? Si se arrepiente, bien, ganaste a tu hermano. Pero si no, díselo a la iglesia, si es que se niega a arrepentirse. Ahora, si se niega a escuchar a la iglesia, tenlo por gentil o recaudador de impuestos o publicano, que era el sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? En primer lugar, en primer lugar, la primera instrucción que se ha dado a la iglesia es que lidiar con el pecado de forma confrontativa. Eso es lo que podemos deducir de esto. Mateo 18 nos enseña que debemos lidiar el pecado de manera confrontativa. No debemos permitir el pecado, no debemos permitir que el pecado esté dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Es la enseñanza que encontramos. Esa instrucción se da a los individuos de la iglesia, no a los directivos de la iglesia, sea a la iglesia en general. Si tu hermano ve y peca, ¿qué? Repréndelo. Vamos, ya has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que su iglesia sea pura. El Señor quiere que su iglesia sea santa. Por lo tanto, la primera instrucción que dio tuvo que ver con la pureza de la iglesia, con la santidad de la iglesia. La primera instrucción que dio Jesús a la iglesia tiene que ver con eso, con santidad, con pureza, con estar apartado del pecado. Quiere que la iglesia sea intolerante al pecado. Hay algunos hermanos que son intolerantes a la lactosa. ¿Qué pasa cuando toman leche normal? ¿El estómago qué les hace?
es una vinagrera y otra se les afloja y muchas cosas más están eructando. Entonces, porque eres intolerante a la lactosa, el cuerpo lo rechaza, por ende, ¿no? Entonces hay algunos hermanos que no toman leche con lactosa porque son intolerantes a la lactosa. Entonces tienen que tomar leche sin lactosa. Y cuando toman leche sin lactosa, qué rico, disfrutan de este alimento lácteo. Pero cuando es con lactosa, como son intolerantes, lo rechazan, lo repelen, no estén tranquilos. La iglesia debe ser de la misma manera, debe ser intolerante ¿a qué? Al pecado. No, cuando hay pecado no debes estar tranquilo, debe molestarte, debe causarte, por usar un término, al igual que esto de la leche, vinagrera, agruras, molestia, eruptos, todo. No estar tranquilos. Es la primera enseñanza que Cristo dio para su iglesia, confrontar el pecado, porque quiere una iglesia pura, una iglesia intolerante. En Hechos capítulo 15, estoy dándote citas, no lo vamos a abrir porque si no estaríamos de alguna manera alargándonos más allá de 2 domingos. En Hechos capítulo 15 vamos a ver el concilio de Jerusalén, cuando se reúnen en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se había extendido fuera de Jerusalén y ya habían gentiles como creyentes. Y la iglesia luego se establece en Antioquía, donde por primera vez se le llama cristianos a los creyentes. Y habían estos personas gentiles que habían venido a Cristo, estaban predicando, Pablo viene, da el informe, Pedro viene, da el informe, y así el consejo dijo, sí, el evangelio también se da ¿a quién? A los gentiles, pero escriben una carta de recomendación a todos estos cristianos. Ya no están pidiéndoles que se circunciden, no están pidiéndoles eso, están pidiéndoles solamente que vivan unas vidas efectivas. Y voy a leerlo tácitamente lo que mencionan ellos en Hechos 15, el verso 29, escucha esto, dice: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien, listo, chicos, hermanos, nada más. Ahórrate de la idolatría y ahórrate de la fornicación o del pecado sexual, listo. El resto está bien, no te circuncides, no es necesario, ya Cristo murió por tus pecados, no necesita la circuncisión, es listo. Lo único que sí, guárdalo como testimonio, es un consejo. Debes abstenerte de esto. Entonces, debes mantenerte alejado de las fiestas de los ídolos, debes mantener alejado de comer sacrificado de los ídolos, y debes mantenerte alejado del pecado sexual, porque de alguna u otra manera en los sacrificados a los ídolos, en la fiesta de los ídolos, como hemos visto en reiteradas oportunidades, esto terminaba en un desenfreno sexual. Entonces, esta recomendación es, ¿por qué? Porque quiere que la iglesia esté, ¿qué cosa? Sin pecado. Ahora, si mencionamos también Efesios capítulo 5, la otra instrucción es que Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, trayendo a colación el matrimonio, nos menciona que los maridos deben amar a sus esposas, pero él hace algo muy importante, hace una comparación importante en el libro de Efesios, en el capítulo 5. ¿Y cuál es la comparación? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está por qué Cristo se entregó por su iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para que, habiéndola purificado, ¿ya? A fin de presentar una iglesia gloriosa que no tuviese, ¿qué cosa? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volvemos al punto. Lo que Jesús quiere, la primera cosa que quiere que su iglesia esté, ¿qué cosa? Una iglesia santa, una iglesia apartada del pecado, que repele el pecado, que sea alérgico al pecado, que no vea el pecado. Entonces, y lo vemos también lo vemos a través de las cartas lo dijo Jesús, lo vemos a través de las cartas paulinas, vemos a través del libro de Efesios, vemos a través del libro de Hechos con la primera iglesia en Jerusalén, lo vamos a ver también en 1 Corintios capítulo 5, cuando vemos el caso de inmoralidad juzgado. Dice, aquí hay una iglesia con un caso de incesto, creo que todos los conocemos, ¿no? Pablo dice, ¿cómo escucho entre vosotros? Que ni siquiera en los inconversos hay esto, dice Pablo, ¿no? Inmoralidad que no existe ni siquiera entre los gentiles, que alguien tiene la esposa de su padre. Entonces,
Pablo dice, te has vuelto arrogante al respecto, no has llorado, tienes que llorar por este pecado. Entonces dice, tienes que retirar al medio de esto, de inmediato, tienes que quitarle a este personaje de en medio, tienes que sacarlo de tu iglesia. Y dice, es mejor que hagas algo al respecto, porque es como la levadura, como te dije, pudre. La levadura en realidad pudre. Cuando es leudar, está pudriendo la masa para que pueda leudar. Entonces, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Sáquenlo antes que se corrompa. Entonces, una vez más, la iglesia debe ser pura. Es lo que quiere el Señor, es el mensaje del Señor, es lo que primeramente quiere Dios. Recuerda, Jesús es el novio, la iglesia es la novia, y quiere una iglesia no adúltera, no una esposa adúltera, sino una esposa virgen, casta, no adulta en el sentido de participar de la idolatría y de la inmoralidad sexual, por si acaso. Ahora, con este trasfondo de lo que Dios y Jesús quiere para su iglesia, una iglesia santa, volvamos a Apocalipsis, volvamos a Tiatira. Regresa, ya sabes qué es lo que quiere Dios para su iglesia, qué es lo que quiere Jesús para su iglesia, cómo quiere, y el primer mandato de la iglesia es confrontar el pecado, porque tiene que ser una iglesia santa. Entonces, volvamos a Tiatira, vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Y Tiatira está en conflicto directo con la voluntad de Dios. Tiatira no está confrontando el pecado, emana pecado dentro de la iglesia, o sea, ellos están viviendo en pecado. Ahora, ¿por qué? Vamos a descubrirlo en este mensaje. Esta iglesia está tolerando el pecado en las formas que está prohibido. ¿Recuerdas la recomendación de Hechos, capítulo 15? No comas nada sacrificado de los ídolos, no te involucres en la idolatría. 2, nada de pecado sexual. ¿Y qué cosas está pervirtiéndose Tiatira? Si vemos, dice, verso 20, la parte final, seduce a mis siervos a fornicar, pecado sexual, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, lo que estaba prohibido lo estaba haciendo. Es bastante peculiar, ¿no? Tiatira estaba en contra de lo que Dios había mandado explícitamente por medio de la recomendación en Hechos capítulo 15. Entonces, mira lo que estaba Tiatira, estaba en conflicto directo con la voluntad del Señor. Entonces, esta iglesia estaba tolerando el pecado en las dos formas en que estaba prohibido. Ahora, el tipo de cosa que el Señor no quiere que su iglesia haga, está sucediendo aquí en Tiatira. Y no le estaban tratando, sino que le estaban permitiendo. Y esta es una carta muy, 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 muy seria. Hay un empeoramiento progresivo de estas iglesias en cuanto a la permisibilidad de pecado. Como digo, empezamos en Éfeso y hay un espiral descendente, como mencionamos, pasando bueno, a Esmirna no hay nada que condenarle, pero pasando por Pérgamo, llegamos a Tiatira y el espiral sigue descendiendo en hundirse más y más en pecado. Esta iglesia tenía males como la idolatría, la inmoralidad sexual, y habían venido a través, la inmoralidad sexual, la idolatría, había venido a través de una mujer que se llamaba Jezabel. Probablemente algunos dicen que no era su nombre real, sino se le nombra así para utilizar a esta mujer Jezabel del Antiguo Testamento, que hizo lo mismo, pero se le usa como una referencia. Entonces, esta mujer ha influido en el pueblo de Dios porque es la que ha movido dentro de la iglesia para que la iglesia haga esto. Recuerda, la Jezabel del Antiguo Testamento había llevado a Israel a la idolatría y a la inmoralidad. ¿Recuerdas? Ella tenía a su mesa alimentando a los profetas de Baal y a otros profetas más de dioses que llevaban al pueblo de Israel hacia la idolatría. Y aquí hay una mujer que hace lo mismo, por lo tanto merece el mismo nombre. Ella había logrado corromper a la iglesia. Y el verso 24 nos dice: pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido que ellos llaman las profundidades,
de Satanás. Miren, va en progreso. ¿Recuerdas a Éfeso? ¿Qué le dice a Éfeso? Que tienes qué cosa. Va en aumento si nos percatamos. ¿Qué es lo que hay aquí? Recuerda, está la sinagoga de Satanás. ¿Qué más está? Con Pérgamo. ¿Qué hay en Pérgamo? Con Esmirna hay sinagoga de Satanás. Con Pérgamo, ¿recuerdas qué hay con Pérgamo? Vimos la semana pasada acerca de Pérgamo, el trono de Satanás. Entonces va en aumento. Los judíos, la sinagoga de Satanás, que iban en contra de Cristo. Luego Pérgamo, el trono de Satanás. Y luego tenemos a Tiatira, que son, ¿qué cosa? Las profundidades de Satanás. Y miren, esto va en aumento. Dice, las profundidades de Satanás. Y va a mostrarnos cómo la caída ha llegado hasta las profundidades. Cómo es que la iglesia de Esmirna está siendo atacada de fuera, por la sinagoga de Satanás. La iglesia de Pérgamo estaba siendo confrontada por el trono de Satanás, pero también venía de afuera, la misma ciudad, tenía una religión satánica. Esmirna, como te vuelvo a repetir, atacada también de la sinagoga de Satanás por los que eran judíos y rechazaban el evangelio. Pérgamo por el trono de Satanás, una religión gentil, pero Tiatira se había desplomado ¿en qué? En las cosas profundas de Satanás. No era el ataque por fuera, ellos ya habían entrado a las profundidades de Satanás. Y esto no es un ataque del exterior como las otras dos iglesias. Este era un comportamiento que estaba sucediendo en el interior de la iglesia. ¿Ves la diferencia? Es por eso que en esta introducción es que lo primero que Dios quiere es que confrontes el pecado dentro de la iglesia, que no lo permitas. Y justo con dos cosas que manda en Hechos 15 es lo que ellos están violando, estos mandatos de Dios. Ahora, podemos ver el flujo de estas tres iglesias, ¿no? Éfeso, Pérgamo, Tiatira en su espiral descendiente. Esmirna no tenía necesidad, como hemos recordado, era una iglesia fiel. No estaba condenada por nada. Éfeso dejó su primer amor, Pérgamo estaba comprometido y con el mundo, y Tiatira hasta el final ellos ya están tolerando el pecado, y el pecado podría definirse como las cosas profundas de Satanás. Entonces vamos a recorrer esta travesía con las mismas pautas que estamos haciendo todas las iglesias. Primero el autor, y si te percatas, el autor sabemos, y está por más decir que es Jesús, por medio del apóstol Juan. Jesús mismo es quien le dicta a Juan que tiene que escribir. Pero el autor se presenta de manera diferente en cada una de estas iglesias. Se presenta diferente en Éfeso, se presenta diferente en Esmirna, se presenta diferente en Pérgamo, y en Tiatira, la presentación es aún más severa que en ¿quién? Y en Pérgamo. Y eso es de asustarse, por usar un término. Verso 18, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Es como empiezan todas las cartas. Escribe al ángel, al encargado, al mensajero, a la iglesia en Tiatira. Aquí está el autor, se identifica a sí mismo ¿cómo se identifica? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren, aquí, ¿cómo se identifica el autor? ¿Cómo se identifica Jesús? Dice, el Hijo de Dios, que tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego. En primer lugar, Hijo de Dios. En segundo lugar, como el que tiene ojos como llama de fuego. Y en tercer lugar, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, sabemos que Jesús es el autor, es presentado con el autor, y acá vemos el carácter del Señor. Y recuerdas, esto ya lo hemos visto una parte en el capítulo 1, cuando hemos estudiado el capítulo 1, el verso 11. Escribe
Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y se las menciona. Y luego vemos una serie de cosas que describen a Cristo allí en el capítulo 1, después del verso 11. Y cuando se escriben estas cartas, el autor elige la descripción de la parte que más se ajusta a su enfoque a la iglesia dada. Es decir, la descripción que se le da de Jesús es según el enfoque que se ajusta mejor a la iglesia que se está describiendo. Aquí elige describirse a sí mismo como ¿qué? Como el Hijo de Dios, con los ojos como llama de fuego y como los pies de bronce bruñido. Estas dos últimas cosas, ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, son indicaciones de un juicio penetrante, de juicio de parte de Dios. Sus ojos como fuego ardiente, como llama de fuego, es decir, puede ver a través de los defectos fatales de la iglesia, puede ver a través de la iglesia. Recuerda que Él está en medio de las iglesias, vigilándolas, y la iglesia puede aparentar algo hacia afuera, hacia la gente, y la iglesia puede ser comentada: mira qué gran iglesia, miren qué gran trabajo hacen, miren cuán gran obra hacen, miren cómo están involucrados, y con los de afuera pueden ver algo que no se ve desde adentro, y la iglesia por dentro, ¿cómo está? Puede estar corrompida, y eso solamente ¿quién lo ve? El Señor. Y el Señor está diciendo aquí: yo veo que tú estás ¿cómo? Estás mal, porque está mencionándose aquí como sus ojos como llama de fuego, que ve todo. Una iglesia que está tolerando el pecado, una iglesia que no está confrontando el pecado, una iglesia que aparentemente está bien, que los de afuera lo ven bien. Y hay muchas iglesias eso de hoy en día, que pueden ser alabadas, pueden ser elogiadas, pueden ser admiradas, hasta pueden ser en un sentido que espero que me entiendas, envidiadas. Es decir, me gustaría que nuestra iglesia tuviera los mismos ministerios, trabajara de la misma manera, porque aparentemente están bien, pero interiormente están como es un desastre. Conozco, sí. Me han compartido, sí. Y normalmente, ¿cuándo te das cuenta de esto? ¿Sabes cómo te das cuenta de una iglesia así? Y bajo mi poca experiencia en el pastorado, no sé si me creas viejo, joven, no lo sé, pero mi poca, mucha, corta, no lo sé, experiencia en el pastorado ¿sabes dónde se ve más esto? En las sesiones. En las sesiones destapas tu verdadero yo. Dejas de lado tu hermanito, queridito y todo lo que cito, y sacas a relucir. Por eso yo doy gracias a Dios, digo siempre a los hermanos, y no me cansaré de decirlo, cuando me preguntan, digo, cuando tenemos sesión en la iglesia, nuestra sesión es una vez, solamente una vez en el mes, es cada medio año o fin de año, le digo. Y es solamente una vez. ¿Qué? ¿Una vez? ¿Y cuánto tiempo? Máximo 2 horas, porque nos agarra el culto en la tarde y ya tenemos que terminar. ¿Qué? ¿En serio? Sí, le digo. ¿Y qué hacen? Nada, informes y qué las proyecciones, y poco más nos falta pasar té y galletas para que sea el té de la tarde. Sí, pero ¿y cómo hacen? ¿Cómo hacen sesiones? El gran problema, que como te digo, no sé si tengo mucha, poca experiencia o muy poco tiempo en el pastorado, no lo sé cómo lo veas. El gran problema es que ponemos estatutos por encima de la palabra de Dios. Lamentablemente, vivimos bajo tradiciones. Yo siempre he mencionado, cuando Jesús dice vuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios en el Sermón del Monte a los fariseos, Jesús no está condenando las tradiciones. O sea, no tengamos una mala perspectiva de lo que es la tradición. La tradición no es mala, Jesús no la condena. Lo que está condenando es que esa tradición la estás poniendo por encima de la palabra de Dios. Y esta tradición no puede estar por encima de la palabra de Dios. Tenemos tradiciones. Nosotros nos reunimos, ¿qué cosa? Domingos en la mañana y domingos en la tarde. ¿Ya? ¿Correcto? Conozco iglesias muy bien cimentadas en la fe, que solamente tienen cultos en la tarde. Costumbre, tradición, perfecto. No voy a condenarlos. Pero cuando yo diga, no, ustedes están pecando porque no se reúnen domingo en la mañana, esa tradición está por encima de la palabra de Dios, ahí sí estoy mal. Entonces, la tradición no es mala cuando está al nivel de la Biblia o por encima de ella. ¿Correcto? Entonces, lo que quiero decirte es que la tradición es que los estatutos están por encima de todo. No, la Biblia está por encima de los estatutos de la iglesia.
Es que los estatutos tienen que decir esto, que está mal hecho los estatutos. Los estatutos están hechos para que cumplir con la ley, para no violar la ley también, ¿no? Los estatutos dentro de la Constitución de la Iglesia para no violar la ley, está bien, está perfecto. Pero tú no puedes poner la ley por encima de las cosas de la Biblia. Un Pedro dijo, o Juan y Pedro dijo, juzgad ustedes, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y obedecer a los hombres es lo que está establecido por la ley. Entonces, lamentablemente, muchas veces ponemos esos estatutos, los estatutos dicen esto, que tenemos que hacer esto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, conozco muchos casos de esto. Y el punto es este. Una iglesia puede estar muy bien, externamente vista muy bien, pero interiormente tú no sabes cómo está. Pero Jesús sí, y sabes, y este es el caso como de Tiatira. Dice, tengo ojos de fuego, porque examino todo, y nada se me escapa a mí. Nada, simplemente conozco. No es, puedes tener mucha actividad, puedes tener muchas actividades, pero eso es solamente superficialidad, dice, es algo superficial nada más, porque los ojos del Señor son penetrantes. Y luego menciona sus pies como bronce ardiente, están listos para pisotear, en juicio, bronce, peso, pisotear, hacer añicos, hacer polvo al pecador y al pecado, por si acaso. ¿A quién va a pisotear? ¿Va a pisotear al pecado? No, va a pisotear también al pecador, al que deshonra su nombre, por si acaso, lo hemos visto ya en anteriores oportunidades. Y en primer lugar, lo que vimos, ¿cómo es identificado? Como el Hijo de Dios. Ese es un título mesiánico, por si acaso. Eso significa que Él es deidad. Y si mal no me equivoco, el único lugar en todo Apocalipsis donde se menciona Hijo de Dios es aquí. No en otro momento. Y se presenta ante la iglesia como este. En el capítulo 1, verso 13, se describe como hijo de ¿qué? Como hijo del hombre, ¿ya? Que también es un título mesiánico. Pero aquí Juan va a presentarlo como de otra manera, como hijo de Dios. El hijo de hombre es eso en su humillación. El hijo de hombre es el nombre que enfatiza su identificación comprensiva con los creyentes. Es decir, recuerda, un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras necesidades, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, eso es hijo de hombre, que se compadece de nosotros, que vive como nosotros, que sabe lo que sufrimos, que sabe lo que padecemos, que conoce nuestras necesidades. Entonces, y vino aquí, estuvo ministrando, murió en la cruz por nosotros. Y cuando Él se presenta como el Hijo de Hombre, lo presenta en su humillación, en su simpatía, en su misericordia hacia nosotros. Como te dije, como fiel y sumo sacerdote. Enfatiza su consuelo, su aliento hacia los cristianos perseguidos. Él está allí atento, amorosamente, sensible, con simpatía, porque, como dice, Él puede compadecerse de nuestras necesidades. Y cada vez que se le designa como Hijo de Hombre, está enfatizando su humanidad, y eso lo hace simpatizante, para conocer las pruebas de su iglesia, para estar ahí ayudándolos, para que lidie y ayude a su iglesia con las tentaciones. Pero Él no lo identifica como hijo de hombre delante de Tiatira. Él lo identifica como el Hijo de Dios, porque no está enfatizando su humildad. Lo que está enfatizando es su poder divino. Está enfatizando su deidad. Su simpatía ha terminado. Cuando se trata de esta iglesia en particular, de Tiatira, lo que está sucediendo es que Él no viene como hijo del hombre, no viene como simpatizante. Él viene como juez. Él no viene como hombre que entiende. Él viene como el Dios que no tolera. Está llegando a un juicio severo. Hijo de Dios. Es por eso que es identificado de esta manera.
Él viene en deidad enojada, si podemos usar este término, ¿no? De hecho, va a haber su ira y solo necesitamos mirar el verso 23, dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 27, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, Él viene como Hijo de Dios y nos habla de la severidad de su acción contra esta iglesia. Es por eso que se presenta de esta manera. El que tiene ojos como una llama de fuego, una visión que ve el corazón, ve todo se derrite ante su mirada, no hay nada que puede ser oculto. Y Apocalipsis lo menciona algunas otras veces, esto de llama de fuego en la presencia, o lo que el Señor se le menciona que tiene ojos como de llama de fuego. Por ejemplo, en el capítulo 19, el verso 12, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Es una visión penetrante de todas las cosas, que nada está oculto ante Él, que nada se puede esconder ante Él. Y después de haber visto todo esto, ¿qué es lo que hace? Pues bien, va a pisotear a todo aquel que deshonra a su nombre. Ahora, la iglesia, su iglesia, porque es la iglesia del Señor, puede haber tenido buena reputación comunitaria, puede haber tenido algo de notoriedad entre otras iglesias, pero por dentro, ¿cómo está? ¿Y quién es la iglesia? No el edificio, somos nosotros. ¿Cómo estamos? Como les dije, tal vez otras iglesias no saben. Y son admiran a tal iglesia. Ojalá tuviéramos ese ministerio, ojalá fuésemos así, ojalá desarrollemos, pero no sabemos cómo está. El único que sabe es el Señor. ¿Cómo estamos nosotros? Hemos visto cómo el Señor se presenta ante Éfeso, hemos visto cómo el Señor se presenta ante Esmirna, hemos visto cómo el Señor se presenta ante Pérgamo, estamos viendo cómo se presenta ante Tiatira. La pregunta es, si tuviéramos una carta a Maranata de San Juan, ¿cómo se presentaría el Señor? Ahora, ¿te imaginas? Esta carta es algo literal, no es algo que simplemente quedó en la Biblia y en las Escrituras. No, al igual que las cartas de Pablo, que fueron a las iglesias, a Éfeso, a Colosas. Esta carta, imagínate, cuando empieza a leerse en la iglesia de Tiatira, imagínate la reacción de los miembros. Y lo triste es que está escribiendo el mismo Señor. Lo triste es cuando no hay arrepentimiento. Puede haber lamento, puede haber reconocimiento, pero no es lo mismo que arrepentimiento. Voy a hablarte algo pequeño sobre lo que sucedió ayer. Ayer estuve conversando cuando me iba a 1 de abril a discipulado con el hermano Daniel. Dije, me gustaría saber qué está pensando en estos momentos Nicolás Maduro, le digo. Tengo pena como ser humano, sí. No quiero entrar en detalles, no quiero entrar en que si está bien, está mal, no es mi campo en este momento. Pero escuché un comentario, él debe estar arrepentido de no haber aceptado lo que Donald Trump le dijo al principio de vete a Cuba con todo lo que tienes y quédate a vivir ahí. Él debe estar arrepentido. Dije, no está arrepentido, dije yo. Eso no es arrepentimiento, eso puede ser pesar. Arrepentimiento es cambio de actitud, él ya no puede hacer nada. Nos arrepentimos cuando podemos hacer algo. Eso es pesar, eso es remordimiento, eso es lo que tú quieras. Arrepentimiento es, y siempre lo he puesto bajo esta premisa, ¿no? O este ejemplo. Yo me voy, ¿qué te digo? Quiero ir a la playa. No me gusta la playa, por si acaso. No soy de solearme. Creo que todos los hermanos saben aquí que yo prefiero
Preferiría vivir en Puno o en Juliaca, donde hace más frío, no sé si en Puno o en Juliaca, ¿ya? Que vivir en un lugar de calor, en serio, hermanos. Yo soy así, es dentro de mi estructura que Dios me ha creado. Yo prefiero mucho más el frío que el calor. Pero el ejemplo que te doy es, por ejemplo, alguien me dice, vamos al norte, Ancón. No, yo voy al sur, voy a Punta Hermosa. Al final llego a Punta Hermosa, la playa está repleta, está llena, y digo, ay, me arrepiento de haber venido. No, eso no es arrepentimiento, eso es pesar. Si yo diría, me arrepiento, entonces cojo mis cosas y me regreso y me voy a Ancón. Arrepentimiento es cambio de actitud. Es decir, yo estoy caminando hacia la oficina del hermano Martín de tesorería, ay, me arrepiento de venir, pero sigo caminando y me arrepiento, ¿para qué vine? No, arrepentirme es, me arrepiento, entonces cambio de actitud y me voy al otro lado. Por eso que te digo, Nicolás Maduro no puede arrepentirse, tú debes tener un pesar, un lamento por no haber aceptado. Arrepentimiento es tener la oportunidad de poder cambiar. Lo triste es que en la iglesia podían arrepentirse, pero no lo hicieron. Eso es lo triste. La carta llega, y tienen pesar y reconocen que está mal y sí estamos viviendo, estamos tolerando el pecado, pero ¿qué? No cambias de actitud. Y eso pasa con muchos creyentes. Reconocemos que estamos pecando, reconocemos que vivimos de una manera errada, reconocemos que no estamos honrando a Dios, reconocemos que estamos en contra de su palabra, reconocemos que tenemos que cambiar nuestra manera de ser, reconocemos que tenemos que cambiar nuestra actitud, reconocemos que tenemos que vivir en santidad, reconocemos. El mundo cristiano está lleno de reconocimiento, pero muy poco de arrepentimiento, que es el cambio de actitud. Muy poco. Y confundimos dos cosas a la vez. La iglesia no se arrepintió. Cuando lees la carta, ¿tú crees que no le chocó? ¿Tú crees que cuando Tiatira escuchó, ¡wow!, y se jalaban de los pelos y sí tiene razón, mira ya, y no se sentían descubiertos muchos de ellos? ¿Que estaban viviendo falsamente? ¿No se sentían descubiertos? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿hubo arrepentimiento? No, la iglesia desapareció. Esto se escribe en el primer siglo. En el siglo II ya no existía Tiatira. Diferente a las iglesias. La comunidad, el lugar sigue existiendo en Turquía. Vamos a verlo cuando hablemos de dónde queda el lugar. Ahorita está en Turquía. Pero la iglesia en sí ya no hay. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento veraz, genuino. Entonces, mira lo que está pasando aquí. Mira cómo se presenta el Señor. Se presenta con su carácter de juicio. Y es una imagen amenazante. Francamente, es una imagen aterradora. Cómo se presenta el Señor ante la iglesia de Tiatira. Te vuelvo a repetir, esta es una ciudad de verdad, son iglesias de verdad, una iglesia real. Es una iglesia que, imagínate, el Señor nos viene a juzgar. Claro, pero haz algo. Cambia de actitud. Entonces, Dios no es un pequeño tirano por si acaso. Dios no es un gobernante sentimental. Él tiene el poder para hacer un juicio devastador y tiene la santidad de no tolerar el pecado. Y si algo no cambia en Tiatira, van a ser atrapados en un juicio severo. Entonces, debe haber causado un impacto en la iglesia, pero lamentablemente no lo suficiente como para cambiar de actitud. Bien, punto número 2. Hablemos ahora sí de la ciudad de Tiatira, no de la iglesia, sino de la ciudad en sí, dónde está ubicada y todo eso. Pues bien, como les dije, está en un orden, ¿no? Si vemos el mapa de Asia Menor, vemos a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y etcétera. Tiatira está a medio camino entre Pérgamo y Sardis. Es decir, ¿te das cuenta? Tiatira está a la mitad entre Pérgamo y Sardis. O sea, sigue bajando, sigue yendo el orden. Alrededor de 60 kilómetros, está al medio. Está a 60 kilómetros de Pérgamo, a 60 kilómetros de Sardis. Este se había convertido en una ciudad ocupada por los romanos. Aproximadamente desde el año 190 antes de Cristo, o sea, 2 siglos antes de Cristo, esta ciudad fue ocupada por los romanos y estuvo casi en su dominio por casi 3 siglos, ¿no? La ciudad estaba en un valle muy largo, era un valle inmenso, un valle que se extendía hasta Pérgamo, más o menos 60 kilómetros de valle, imagínate, llegaba hasta Pérgamo. Y esto no era una ciudad fortificada, porque en realidad no inició como una ciudad esto.
Tiatira no inició como una ciudad, no tenía ninguna defensa natural en absoluto. Y si miramos la historia universal, antes que los romanos llegaran ahí, y aún hasta tiempos modernos, siempre hay conquista, destrucción, es decir, conquista, reconstruyen, son conquistados, es destruido y nuevamente reconstruyen. Entonces, porque todos los enemigos que llegaban al Asia Menor siempre tenían que bajar a través de este valle y barrieron todo lo que se encontraba en Tiatira, ¿no? Siempre tenían que llegar por este lado y ese era el continuo de su historia. Destrucción, reconstrucción, destrucción, reconstrucción. Y siempre, gracias. Ahora, lo importante de esta ciudad era que era la puerta a Pérgamo. Tiatira fue la entrada a Pérgamo, porque como te digo, era un valle muy largo. Entonces, para llegar a Pérgamo, tenías que pasar por el valle de Caicus, ese valle, que era donde estaba Tiatira, es decir, tenías que pasar por Tiatira. Entonces, todo lo que era para luchar con las tropas en Pérgamo, siempre se organizaban primero en este valle, en el valle de Caicus, que era Tiatira. Entonces, originalmente, este valle, o Tiatira, fue poblado por los soldados de Alejandro Magno, originalmente, como una línea de defensa de 60 kilómetros de distancia para que las tropas en Pérgamo se prepararan, ¿ya? Pérgamo era la ciudad más grande y la ciudad deseada. Como te digo, solamente Tiatira era un lugar de descanso, un tutar de un valle donde simplemente los soldados hacían preparaciones para o conquistar Pérgamo o para defender Pérgamo. Entonces, era una guarnición militar para proteger básicamente Pérgamo. Era para retrasar la acción de conquista a Pérgamo. Nada más era este lugar. Pero desde que los romanos estuvieron a cargo, como te dije, en el 190, y trajeron lo que se llamaba la Pax Romana o la Paz Romana, se instaló una ciudad ahí. Dejó de ser un fuerte militar a convertirse en una ciudad comercial. Y esta ciudad se va a mencionar en el Nuevo Testamento fuera de Apocalipsis. Fuera de Apocalipsis se va a mencionar y de repente, cuando has escuchado Tiatira, rápidamente lo has ligado con el nombre de una mujer, no Jezabel. Lo has ligado con alguien que escuchó el mensaje de Pablo y se convirtió. Y sí, lo has ligado rápidamente con Lidia, porque Lidia era de ¿dónde? Lo sabías, ¿no? Sí, yo sé que lo sabías, porque Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira. Ah, mira, Lidia era ¿de dónde? De Tiatira. Ahora, Tiatira, como te dije, era una ciudad, se convirtió en una ciudad comercial, se convirtió en el centro de lana y el teñido de la tela, y también se convirtió en el centro de los gremios, es decir, gremios comerciales, que se parecen mucho a los sindicatos de hoy. O sea, veían varios sindicatos, ¿no? Yo no sabía, yo en mi ignorancia, por ejemplo, yo no sabía que Salud tiene como 12 sindicatos. Yo pensé que existía un sindicato por empresa. 12, wow. Pero bueno, seguimos. Habían personas que tenían el mismo oficio en Tiatira que se unían. Nosotros somos carpinteros, nos unimos y creamos nuestro sindicato. Sindicato de carpinteros, eso es normal. Nosotros somos esquiladores de lana, creamos nuestro sindicato. Nosotros somos teñidores, creamos nuestro sindicato. Nosotros somos albañiles, creamos nuestro sindicato, porque tenemos el mismo oficio. Y una de las cosas más destacadas allí era el teñido de la tela. Y sabemos en Hechos capítulo 16,
verso 14, lo que te acabo de leer. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice, ¿vendedora de qué? De púrpura, vendedora de telas moradas. Entonces, ella respondió al mensaje de Pablo. En ese momento, ¿dónde estaba ella? En Filipos, ¿ya? Probablemente por negocios, pero dice la Biblia que su casa era ¿qué? Tiatira. Ella estaba y se encargaba de la industria textil. Hechos nos dice que escuchó al apóstol Pablo y se convirtió. Es muy probable que ella haya llevado el evangelio a su ciudad. Es muy probable, no podemos decir nada más que ello. Escuche el verso siguiente. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿qué? ¿Quién fue bautizada? Ella. ¿Y quién es más? ¿Tú crees que Pablo bautizaba inconversos? No. Entonces su familia también llegó a conocer ¿a qué? Al Señor. ¿Correcto? Entonces, miren quién es la primera convertida en Europa. Regresa a Tiatira con los de su hogar que fueron salvados. Y es muy probable que ellos han sido los responsables de iniciar la iglesia. ¿Dónde? En Tiatira. Ella se encargaba de la venta de púrpura. El tinte de púrpura que usó yo era mundialmente famoso, ¿no? Venía de dos fuentes. Una fuente era una raíz llamada raíz la loca, así se llamaba, raíz de loca, que crecía alrededor de Tiatira y se podía extraer púrpura de ahí. Otro lugar donde se podía extraer pez era de un pequeño pez con can marino llamado murex. Pero en ambos casos, la extracción de púrpura era muy, muy difícil. Sacarlo de la raíz de esta planta y aún más difícil sacarlo del pequeño pez. Era muy difícil y muy costoso. Es por eso que esa ciudad floreció como centro comercial, por el tinte púrpura para las prendas que acompañaban eso. Por eso era un alto costo. Hoy en día, como les dije, Tiatira es la ciudad de Akhisar en la provincia de Manisa, en Turquía. Es una ciudad pequeña, tiene alrededor de 25,000 habitantes viviendo en ella. Y te interesaría saber que el principal medio por el cual subsisten hoy en día es tejer alfombras orientales en esta ciudad, por lo que todavía está en el negocio textil. Esta es la ciudad de Tiatira. Entonces, como te dije hace un momento, Lidia es de aquí. Lidia es de Tiatira. Es muy probable que su familia, al igual que en la Biblia nos mencionan tres personas tres iglesias, y nos mencionan dónde estaban las casas de esas iglesias. Jerusalén. La iglesia estaba en casa de quién. ¿Recuerdas? Cuando Pedro toca la puerta, tac, 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 pensaron que era su espíritu. Rode no quiere abrir, ¿recuerdas? ¿En la casa de quién? De la madre de Juan Marcos. Segundo, la iglesia de Colosas, ¿dónde estaba? En la casa de Filemón. Perfecto. Tercero, ¿dónde estaba la iglesia de la Odisea? En la casa de... Tarea para tu casa. Lee Colosenses, el capítulo 4, a partir del verso 12, si no me equivoco. No ahorita, por favor, no te desvíes. Lo lees en casa, ¿ya? Nos mencionan tres iglesias y nos mencionan dónde estaban. Recuerda, hasta el siglo V no se compraba edificios como esto. Los primeros 4 siglos, las iglesias estaban en casa de creyentes. ¿Correcto? Muy bien, entonces, miren, lo particular de Tiatira, y esto nos va a ayudar a poder develar un poco a Jezabel. Te dije hace un momento, lo particular que aquí en Tiatira eran los gremios. La gente, como te digo, formaba sus gremios. Los carpinteros, hagamos nuestro gremio de carpinteros, ya tú presidente o secretario, y tú presidente, vocal, tesorero, etcétera, ya nuestro gremio de panaderos, nuestro gremio de vendedores de púrpura, nuestro gremio de pescadores, ya. Y cada gremio tenía ¿qué? Un dios.
Era lo particular, ¿ya? Cada gremio tenía un dios. Cada gremio tenía un dios guardián que supuestamente los cuidaba y ellos adoraban a ese dios. Entonces, si estabas asociado a un gremio, tenías que adorar a ese dios. Simplemente así. Y asociada con esta adoración estaba ¿qué? La inmoralidad, como era casi en todos los sistemas paganos. Y así habría fiestas a estos ídolos. No quiero que te sientas mal, no quiero ofenderte, pero esto sucede hoy en día con las fiestas católicas. Mis abuelos, por parte de padre, son de Ayacucho, Canaria, un lugar que está más a 8 horas de la capital de Ayacucho, a 8 horas, ¿ya? Y hacen su fiesta a la Virgen de Canaria. Y cuando yo veo quienes alguna vez ha llegado, porque los que son de provincia saben esto, ¿no? Que te llega el programa a ti, porque tú eres de ese lugar y como paisanos te envían. Y cuando yo iba a casa de mi abuela, yo veía y llegaba el programa y decía, donaba una caja de cerveza, donaba esto, donaba aquello, donaba lo otro, donaba... ¡Wow! ¿Van a adoración o van a tomar? Y es que terminaba eso en desenfreno. Toda fiesta supuestamente a estos santos termina ¿qué? En un desenfreno total, en una borrachera, y termina en muchas veces en fornicación y todo ello. Ahora, imagínate en esos momentos ciudades más desenfrenadas, donde la adoración y el desenfreno sexual era más. Entonces, todo gremio tenía su día, pues, ¿no? Los panaderos, ya, el ejemplo, no es así. El 15 de febrero es la fiesta a nuestro ídolo y hacemos la fiesta. El 20 de febrero los carpinteros, el 1 de marzo los pescadores, así. Y eran fiestas desenfrenadas. Ahora, para tener una buena reputación en un gremio tenías que participar de estas actividades. Si no te involucrabas, podías fácilmente ser sacado, desposeído del gremio. Implicaban sacrificios al Dios, porque era tiempo, en esos tiempos se hacían los sacrificios. Entonces, si eres cristiano, dices, no puedo hacer nada de eso, podías perder tu trabajo. Podías perder tu trabajo. Si eras cristiano, dices, yo no puedo hacer nada de eso, podías perder tu trabajo. Entonces, tenías que cuidar. Ahora, la pregunta es, ¿los de Tiatira sucumbieron ante esto o no? En realidad era un pequeño que no había nada importante religiosamente, más allá de los gremios y que adoraban a su Dios. El Dios principal allí era Apolo, ¿ya? Pero religiosamente no era el centro de adoración de nadie, a diferencia de las otras iglesias o de las otras ciudades. No era el centro de adoración de nadie. Lo más que se conoce de Pérgamo a través de la historia universal es una bruja llamada Sambaté, una mujer que leía oráculos según la historia universal y en realidad era poseída por demonios. Esta era la ciudad. Y quiero que entiendas y te grabes eso en la cabeza, los gremios, porque es muy probable que esto haya sido el derrumbe para que los cristianos, al no querer perder su trabajo o su sustento, que sucumbieran ante el pecado. Y vamos a quedarnos ahí. Pero vamos a entender algunas cosas, hermanos. Es una iglesia que no se arrepintió. Una iglesia que... Hay un elogio a la iglesia. Vamos a verlo también. Y el elogio es sorprendente. Es una iglesia que tienen amor unos para con otros. ¡Wow! Y eso es sorprendente. Eso es algo sorprendente. Pero a pesar de ello, no se arrepintió. Una iglesia que era aparentemente algo correcta, pero Jesús dijo, no, yo conozco realmente tu corazón, tengo ojos de fuego, voy a juzgar, permites vivir en el pecado. Y es muy probable que por no perder tu centro de labores o perder tu trabajo, porque todos tenían que pertenecer a un gremio, es muy probable que hayan dicho no a Cristo y permitir
todo ello dentro de la iglesia. Vamos a ver esto de la figura de Jezabel y cómo es que ella logra engañar dentro de la iglesia. Porque tiene que tener una posición teológica para poder engañar a la iglesia. No es que simplemente alguien entre y dice, tenemos que vivir, tenemos que tener relaciones sexuales libremente, tenemos que adorar a los ídolos. No. Para que alguien te engañe, a un creyente, tiene que tener una posición teológica y desviar a través de esa posición teológica. Y es sorprendente. Pero Dios nos ve. Te vuelvo a repetir, ¿cómo es que Dios empezaría una carta a nuestra congregación? Porque tú eres parte de ella. Analicemos nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta mañana. Gracias por el mensaje de la iglesia de Teatira. Gracias por lo que podemos encontrar en ella. Y ayúdanos, Dios, a no caer en lo mismo que cayó ella. Queremos que tus ojos de fuego analicen nuestro corazón y, como dice David, examíname, Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Límpiame, lávame. Ayúdame, a Dios, a tomar la determinación, no solamente de reconocer que estoy andando mal, sino a cambiar. Gracias por esta mañana. Te alabamos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.